disminuye notoriamente ya el riesgo se de que domó la pandemia. 180.107 muertes por COVID-19 en nuestro país. Gusto poder saludarlos en este programa especial de Oliva Noticias, y lo hacemos a un año de que arrancó digamos del primer caso, prácticamente a un año de que se registrara el primer caso de la pandemia en nuestro país de COVID-19. Es un programa especial por las redes sociales de Oliva Noticias para todo el estado de Veracruz y el mundo, y yo quiero agradecer estén con nosotros en esta mesa de trabajo a distancia, por supuesto, grandes especialistas. Vamos a platicar, yo creo que bastante rico, los próximos 35 minutos. La doctora Lori Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas. Lori, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un fuerte abrazo desde Jalapa. No escucho yo. Yo tampoco no escucho nada. Tenemos problemas con el audio, a ver si ya me escuchan. Parece que hay un problema con el audio, a ver si me escuchan. Podemos arreglarlo. Mientras me escuchan, les comento que justamente nos acompañan en esta mesa de trabajo la doctora Lori Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas, el doctor Francisco Moreno Sánchez, que es director de Infectología del Centro Médico ABC, y el doctor Héctor Rosete, investigador y creador de la Unidad Básica de Prevención, con quienes platicaré unos minutos respecto a lo que ocurrió, porque fue justamente el subsecretario Hugo López-Gatell quien destacó que el 16 de enero arrancó el proceso de preparación para la estrategia, donde se desarrollaron lineamientos, manuales y guías para la epidemia del COVID. El 23 de enero se emitió el primer comunicado técnico diario que hasta la fecha se presenta, y fue el 28 de febrero cuando se presentó el primer caso de COVID-19 en México y se definieron 8 grupos técnicos para la atención de la pandemia. 28 de febrero, primer caso de COVID en nuestro país. Y 8 de marzo se anuncia la primera defunción oficial en México, un hombre de 41 años, quien poco antes de comenzar con los síntomas fue a un concierto en el Palacio de los Deportes. 2 fechas relevantes, por supuesto, dentro del tema pandémico en nuestro país. 28 de febrero, primer caso de COVID en México, y 8 de marzo, primera defunción oficial en nuestro país. Fue el 13 de marzo cuando arrancaron las medidas para la fase 2 de la pandemia en México, y ese día ya se tenían 12 casos confirmados de COVID-19, cuando arrancaron las medidas de la fase 2, y fue el 20 de marzo cuando la Secretaría de Educación Pública decreta que comenzaría la suspensión de clases en el nivel básico, medio superior y superior. Parece que fue ayer, pero en realidad fue el 20 de marzo cuando arrancó la suspensión de clases presenciales. El 23 de marzo, 3 días después, arranca la jornada de sana distancia, la cual se formalizó con una resolución de la Secretaría de Salud que apoyó el Consejo de Salubridad General. Fue el 24 de marzo cuando se declara la fase 2 de la pandemia y se comenzaron a implementar las medidas que se analizaron desde el 13 de marzo. Esto quiere decir que el 21 de abril da inicio la fase 3. En esta etapa se contempló la suspensión de actividades masivas, lo que detonó el cierre casi por completo de los comercios. Recordará usted que fue el 30 de mayo cuando concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia, mientras el riesgo de contagio estaba en su máximo en todo el país. El 1 de junio, México se convierte en el 15º país con mayor cantidad de infecciones por el nuevo coronavirus. En ese momento, además, era el 7º con más muertes en el mundo y el 3º en el continente americano después de Estados Unidos y Brasil. Y fue el 31 de julio cuando 9 gobernadores solicitan de manera conjunta la renuncia de Hugo López-Gatell por su respuesta al COVID-19. 9 gobernadores, 31 de julio, cuando piden la renuncia de López-Gatell, y fue en agosto cuando se marcan 2 fechas complicadas en cuanto al SARS-CoV-2. El jueves 6, la cifra de fallecidos en nuestro país llega a 50,000, mientras que una semana después, el 13 de agosto, se informaba que México superaba los 500,000 casos confirmados. Fue el 14 de noviembre cuando la Secretaría de Salud informó
que los casos confirmados en el país superaban el millón, por lo que México se une a la lista de los 10 países con mayores contagios al lado de Estados Unidos, de la India y de Brasil. Y fue el 19 de noviembre cuando México rebasa los 100,000 decesos confirmados por COVID-19. Es decir, a 8 meses del primer fallecimiento certificado, a 8 meses es cuando se da el rebase de los 100,000 casos confirmados por COVID-19. Y fue el 23 de diciembre cuando llega el primer cargamento de vacunas contra COVID-19, apenas en diciembre pasado, y desarrollado por Pfizer, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un avión DHL procedente de Bélgica, y el 24 de diciembre arranca la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. 24 de diciembre arrancó la vacunación en la Ciudad de México, en Querétaro y en el Estado de México. Y el 25 de enero del 2021 llega México a las 150,273 muertes por enfermedad. Esto quiere decir que el lunes 15 de febrero arranca la vacunación de personas adultas mayores de 60 años. Poco más de 330 municipios en los 32 estados del país. El 16 de febrero, la Secretaría de Salud informa que México acumula poco más de 2,400,000 casos y ya un número de muertes que va en aumento. Esos son los números de manera general, pero sí destacarles que fue justamente el 28 de febrero cuando se presenta el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Fue el 8 de marzo cuando se anuncia la primera defunción oficial en México. Y fue el 24 de diciembre cuando arrancó la vacunación en nuestro país. Mientras que el 15 de febrero arranca la vacunación de personas adultas mayores de 60 años en nuestro país. Así las cosas en cuanto a números en la República Mexicana, en cuanto a lo que está ocurriendo con las cifras y con los números en COVID-19 hasta el momento. Estamos a unos días, pues, tan solo a 4 días de que se cumpla el primer año del primer caso de COVID-19 en México. Tenemos ya los invitados. Sebastián, esperemos que nos estén escuchando. ¿Nos escuchas, Lorian? ¿Cómo estás? Adelante, muy buenas tardes, noches. Oye, yo quiero que escuchemos los tres de manera muy rápida lo que dijo el presidente López Obrador el 26 de marzo del 2020. De acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. Oliva Noticias. Lorian, en abril íbamos a salir de esto. Y miran qué fecha estamos, con qué números estamos. No estamos con una sonrisa, estamos verdaderamente preocupados, Lorian. Revisé tu libro, me pareció muy interesante. Además vi que lo charlaste también con Julio Frenk, a quien conocemos también muy cerca. Cuéntanos a este tiempo, ¿cuál es la evaluación de manera general, Lorian? Bueno, el balance general es lamentable el balance general. Necesitamos recordar una cosa, en este momento acaba usted de dar muchísimas cifras, muchas cifras, ¿no? Distintas. Y sí, de repente pasamos todas las noches escuchando números, se suman tantos casos, se suman tantas muertes, así va subiendo, así va bajando, esta es la positividad, este es el índice de letalidad. Pero aquí hay una sola cifra que cuenta, esa es la realidad. La cifra que cuenta y la variable única mediante la cual en el mundo, alrededor del mundo, se va a decidir a posteriori qué países manejaron bien o manejaron mal la pandemia. Esto se va a basar única y exclusivamente en una cifra, y eso es cuánta gente, la estrategia que en ese país se sentó, a cuánta gente se llevó a morir. Y bajo ese parámetro, nuestro país el día de hoy, tiene 181,809 muertos por COVID-19. Esta es la cifra oficial. Si tomamos en consideración lo que la propia Secretaría de Salud dice, que esta cifra tiene que ser multiplicada por 2.57
para saber en realidad cuántos muertos se han dado en nuestro país por COVID-19. Quiere decir que en México está cerca de los 450,000. Es decir, en México han muerto cerca de 450,000 personas de COVID-19. Si tomamos este parámetro y nos preguntamos cuál es el recuento que podemos hacer de este último año, pues el recuento es una historia triste, trágica y lamentable que ha llevado a cerca de 500,000 de personas en nuestro país a morir innecesariamente. Hay que decirlo, innecesariamente. Lo que está pasando no era inevitable, no era ni siquiera impredecible. Y hemos sabido durante mucho tiempo qué es lo que se tenía que hacer para controlar esto y disminuir la pérdida de vidas. Y estas son acciones que nuestro gobierno se ha negado a llevar a cabo hasta el día de hoy. Así que el balance es triste, es trágico y es realmente muy lamentable que tengamos que estar sumando esta cantidad de muertos después de un año de transcurrida la pandemia. Sí, efectivamente. ¿Cómo olvidar además, doctora Jiménez, doctor Moreno, doctor Rosete, cuando el doctor Hugo López-Gatell de alguna forma minimizó el uso de cubrebocas como medida para prevenir el contagio del coronavirus? Vamos a escucharlo rápidamente, por favor. Estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegerlos. Entonces, que todo el mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Oliva Noticias. Doctor Moreno, del Centro Médico ABC, así lo decía el doctor López-Gatell. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, es evidente que se politizó el uso de cubrebocas. Creo que algo que nos ha enseñado esta enfermedad es que la vamos conociendo conforme va pasando el tiempo. Pero aquí es donde debería haber cambios en la estrategia. Cuando aprendes, cuando hay la evidencia de que algo sí sirve, puede ser que en un inicio hubiéramos pensado que el cubrebocas no iba a ser tan importante, porque nada más lo veíamos desde el punto de vista de nuestra protección. Aquí el punto clave es que el uso de cubrebocas es un acto solidario, porque lo que protege, lo que evita, es que una persona esté dispersando el virus. Lo que no se entendió es que hay un número grande de personas asintomáticas y personas presintomáticas que salen y que pueden contagiar la enfermedad. Y que si no usan cubrebocas, el problema es que van a estar dispersando el virus. Es decir, no es solamente la protección, es el acto solidario con los demás. Es emitir gases, no de un coche, sino de uno mismo, que pueden llevar a la muerte a otra persona. Entonces, lo que no se entiende es que sea un acto libre. La libertad termina cuando afectas mi seguridad, mi vida. La persona que no porta cubrebocas está afectando la vida, la posibilidad de enfermarse de los demás. Eso debería de haber cambiado desde hace mucho tiempo en nuestro país, como lo que decía la doctora Lorian. Ha habido errores, pero lo más grave de ello es que no se reconocen y no se cambian. Esto es justamente de lo más grave, que a pesar de que se observan los errores, no hay cambios en el camino, no hay cambios en la estrategia. Doctor Rosete, esto decía el presidente el 28 de mayo del 2020. Escuchemos. Vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales. Oliva Noticias. Eso decía, doctor Rosete, el presidente de la República, insisto, el 28 de mayo del 2020. Creo que no se ha domado en lo absoluto y estamos pues preocupados y ocupados en el tema, doctor Rosete. Sí, por supuesto. Buenas noches a todos. Antes que nada, pues ese mensaje sigue con las lamentaciones que nosotros hemos venido dando, principalmente porque en ese momento fue cuando incrementó más el número de casos y pienso yo que fue indetenible en ese momento. La gente comenzó a dudar de los servicios de salud que se otorgaban, comenzó a dudar de la propia pandemia, de la inseguridad de que se podía dar
no había certeza del tratamiento que se les podría dar a cualquier paciente. Yo creo que ahí sus cifras salieron mal porque como la gente dejó de asistir a un ámbito hospitalario y decidió inclusive llevar su propia enfermedad desde su casa, cambiaron los parámetros. Pero indiscutiblemente nuestro país fue de los peores y sigue siendo de los peores en el manejo de la pandemia. ¿Por qué? Porque desde un principio no le apostaron a la prevención, que era fundamental, porque esta enfermedad se veía venir como una enfermedad totalmente prevenible. Y una insignificancia, como ya se habló del cubrebocas, porque antes ni le tomaban en cuenta, hoy tiene el mejor uso y hoy le hemos dado voz como no tienen idea. Hemos hablado hasta el cansancio de la efectividad que ha creado el cubrebocas. Por consiguiente, creo que la situación desde ahí comenzaba a salirse de control, principalmente porque no llevaban el conteo real. Me refiero a que no se hicieron pruebas reales para que ahora sí las cifras lucieran como debieran, pero nuestra historia, nuestro tiempo actual en el país es lamentable y lo seguimos padeciendo. Un daño irreparable, doctora Lori-Ann Jiménez, el ocasionado por el manejo de la pandemia en nuestro país. Si es un daño irreparable, sin duda, ¿qué se puede corregir o qué se puede rescatar en este momento, tomando en cuenta cómo estamos y tomando en cuenta cómo va la estrategia que maneja el gobierno federal? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay muchísimo que se puede cambiar, hay muchísimo que se debe cambiar todavía. Es decir, hablamos ahorita de un año de pandemia. El problema aquí ha sido que esto ha llegado hasta un año. Este problema si todos los países hubieran tenido la responsabilidad que se requería para contener este problema, como hicieron la mayor parte de los países en el sureste asiático y los países en Oceanía, por ejemplo, ¿no? Este problema se hubiera podido contener los primeros 6 meses del problema, pero porque hay gobiernos como el de México que todo el tiempo han estado divagando con discursos demagógicos y no se salen de ahí, es decir, que todo es esta divagación entre que si el cubrebocas sirve, que si no sirve, que si ya domamos la pandemia, qué sé yo, no la hemos pasado este tiempo hablando de absurdos, o sea, literalmente de absurdos, ¿sí? Cuando aquí hay realidades muy claras y no fue inventar el hilo negro. Aquí ya sabíamos cómo este problema se podía controlar desde el principio y eso es lo que un gobierno como el nuestro no ha hecho, ¿no? Lo que se tenía que hacer desde el principio era ampliar la capacidad de pruebas del país, eso en primera instancia. ¿Para qué? Para hacer, como lo acaba de señalar el doctor Moreno, ¿verdad? Tenemos este problema de la pandemia por una razón y una sola razón, es decir, esta pandemia tan diseminada que ha causado este tipo de problemas, han venido otras enfermedades, ¿no? ¿Qué tal ébola? ¿Por qué ébola nunca ha hecho esto? ¿Por qué tuvo que ser COVID-19? Y la respuesta es muy sencilla, porque COVID-19, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Entonces, detectar a un asintomático requiere, pues, una logística determinada, ¿no? Porque, por ejemplo, ébola no se transmite hasta que el paciente ya se siente muy enfermo, hasta que ya presenta síntomas. Pero pues un paciente que presenta síntomas de ébola es algo muy dramático, no hay manera de no notarlo. Entonces ese paciente pues se confina, se resguarda o está postrado, convaleciendo o en un hospital. Entonces la gente que puede transmitir es la que no se moviliza porque ya están postrados, enfermos. En cambio, con COVID-19, el que más transmite es el que no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque precisamente no sabe que está infectado. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Primero, ampliar la capacidad de pruebas para detectar a un número muy importante de casos asintomáticos y con esto poderlos detectar gente que de otra manera es invisible a la vista, es invisible, y poderlos entonces aislar. Esto es lo que nuestro país nunca hizo, porque aquí se habló de muchas cosas, que vamos a cuidar las camas, que hay que traer ventiladores, que hay que hacer. Entonces se ha hablado de muchas cosas, pero nunca de lo que se tenía que hacer fundamentalmente, que es controlar la propagación de los contagios. El control de la propagación de los contagios era la pieza clave para detener este problema. Entonces, eso es lo que en México no se ha hecho. Y no somos los únicos, o sea,
Argentina no lo ha hecho tampoco, España no lo ha hecho tampoco, Estados Unidos hasta que no llegó el nuevo presidente no lo había hecho tampoco, muchos países europeos, pero en fin, el problema que hemos tenido es no mirar hacia los casos de éxito del sureste asiático, de Oceanía, en donde ahí podríamos haber abrevado mucho aprendizaje para poder controlar este problema. Y ahora, un año más tarde, esto no tendría que haber llegado a un año. Es decir, en 6 meses esto se hubiera contenido si es que todos los países hubieran actuado como actuó Vietnam, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur, incluso Japón, que lo ha hecho distinto y no le ha ido tan bien, pero pues ha podido controlar el problema razonablemente bien, ¿no? Entonces, pues ese es el problema que nos aqueja ahorita. Doctor Moreno, qué necedad la de no voltear a observar los casos de éxito, como lo comenta la doctora Lorian, y observar también los cambios de mentalidad, ¿no? Los cambios de estrategia, los golpes de timón, como el de Estados Unidos, por ejemplo, donde es evidente, a llegada del presidente Biden, el cambio de timón en la estrategia que se ve pues, con resultados, empiezan a notarse los resultados. En nuestro país no parece que llegue ese cambio de timón, ojalá llegara, pero se puede salvar conciencia, y me llama mucho la atención la creación que hicieron del Salvemos Conciencia. Se puede, por supuesto, trabajar algunos aspectos, algunos rubros, para que a lo mejor dentro de la necedad que existe en este país, porque está presente, se puede trabajar y avanzar en otros frentes, doctor Moreno. Pues mira, yo creo que ese es uno de los grandes méritos de Lorian. Ella ha sido muy crítica en cuanto al manejo de la pandemia en México, pero no solamente ha sido crítica, sino ha sido propositiva en la creación de este grupo. Es un grupo en el que la idea es tratar de ayudar a que el paciente que presenta síntomas pueda primero clasificarse si es un paciente de alto riesgo para que tengas una vigilancia estrecha, para que el paciente siga o tenga alguien de la mano que lo vaya siguiendo. Si recuerdan algunas de las frases célebres del subsecretario era, si tienes síntomas no vayas a hacerte la prueba, quédate en casa. Y entonces el paciente llegaba prácticamente en insuficiencia respiratoria a intubarse al hospital. Aquí lo que se ha visto es tú tienes que vigilar al paciente desde un principio. Y creo que este tipo de medidas que vienen de la sociedad civil, pues es un aliciente para todos pensar que no nos tienen que decir qué hacer. Hemos aprendido lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, esta plataforma que se ha creado, que gracias a Lorian ha sumado muchos esfuerzos, son cosas que demuestran que no estamos criticando nada más por ir en contra de algo, sino tienes la idea final de que todos queremos lo mismo, que se acabe la pandemia, pero hay quienes van a navegar hasta que se mueran los que se tengan que morir, y hay quienes queremos que esto se termine sin ya tantas personas fallecidas. Ya en la parte final de esta charla, esta rápida charla con 3 especialistas, doctor Rosete, decía el doctor Hugo López-Gatell que la fuerza del presidente era moral y que por tanto no se iba a contagiar, se contagió. Y aquí lo que ocurre es que en nuestro país, como en otros tantos, los grupos de personas siguen a los líderes. Y ha pasado aquí en nuestro país también. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con el presidente contagiado, con Hugo López-Gatell contagiado, con medio gabinete contagiado? Preocupa, ¿no? Realmente sí, pero yo creo que algo de las irresponsabilidades que pasó con el presidente fue principalmente esos malos llamados que hizo. Sabemos que nuestro presidente es de los más populares, al menos de América Latina, que posee una gran cantidad de seguidores, donde sus mismos seguidores le son fieles, y al optar esas malas palabras, esos malos comentarios en las mañaneras, como dice, pues adoptaron y entraron en algo que se llama incredulidad. Y la incredulidad llegó a incrementar tanto que las personas llegaron a dudar de las propias medidas de prevención que teníamos. Yo creo que ahí fue de los grandes errores que comenzó en nuestro país. El presidente nunca utilizó su popularidad para hacer algo por el bien de nuestro país. Al contrario, creo que se sometió a la irresponsabilidad porque desde un principio lo tomaron a la ligera. Y sí lo podemos decir así de simple porque no adoptaban la información que se tenía
no, bueno, vaya, no volteaban a ver la información, como dicen mis compañeros médicos y doctora, la información que ya había sacado algunos otros países, inclusive la Organización Mundial de la Salud, que también daba buenos comentarios de la pandemia y aportaba. Entonces, pienso que desde ahí en nuestro país llegó a haber un descontrol, pero más allá de ser críticos o no, yo creo que hay que hacer un análisis profundo de por qué se dio esta reversa en cuestión de la pandemia, porque recordemos que cuando inició este caos, también en nuestro país hubo transición de un modelo de seguro de salud, como lo era el Seguro Popular, cambió al INSABI, por supuesto sin reglas de operación, sin algún otro rubro, pero eso sí, con grandes cantidades de recortes. Y esos recortes iban directo casi a la mayoría a la prevención. Entonces creo que no estábamos preparados, o más bien nuestro país no estaba preparado para adoptar esta enfermedad que ya se venía encima. Y aparte le sumamos las irresponsabilidades de nuestro líder, creo que ahí fue una gran bomba detonante en nuestro país. Doctora Lorian Jiménez, insisto, ya estamos en la parte final de esto. Doctora Lorian Jiménez, pregunta a la gente, hay varias llamadas, pero pregunta a la gente sobre la actitud de los ciudadanos. Si bien es cierto, prácticamente se ha vuelto, podemos ver a la gente con el cubrebocas colocado, pero también hablan de las fiestas, de lo que ha ocurrido también en fechas paradigmáticas, ¿no? En fechas que implican festejos. ¿Qué opina usted sobre la actitud que ha tomado el ciudadano en esta lucha que a final de cuentas es generalizada hacia el COVID-19? Sí, bueno, aquí hay dos cosas que son muy importantes. Uno es que este problema, estamos todos en este mismo barco, o sea, gobierno, población, seamos hombres, mujeres de este partido político, del otro, o la ideología que les sea, estamos todos en el mismo barco cuando de la pandemia se trata. Eso quiere decir que hay que treparnos todos a esa lanchita y ponernos a remar, porque el barco se nos está hundiendo y necesitamos todos remar parejo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, la población tenemos una responsabilidad gigantesca en la lucha contra la pandemia. Entonces, esto es un problema que tiene que abordarse por parte del gobierno, con la responsabilidad que el gobierno debe afrontar en ese sentido, la lucha, el control de la enfermedad, el control de la propagación de la enfermedad y lo que la población puede hacer también. Entonces, no se puede con una sola parte, no se puede con ninguna de las dos solas. Necesitamos unirlas. Entonces, la población sí necesita tener la responsabilidad de saber que nosotros está en nuestras manos. ¿Sí? Gran parte de la posibilidad de controlar la propagación de contagios. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí hay una mancuerna de tres que es indispensable. Corten sus cadenas de transmisión, esto es importantísimo. 1, prevengan, y 2, corten sus cadenas de transmisión. Se previene utilizando cubrebocas, siempre correctamente sobre nariz y boca, siempre que salgan de casa, punto. En estas épocas que ya tenemos circulando en México las variantes del virus que son más contagiosas, ahorita lo que se requiere es el doble cubrebocas si es que no van a utilizar cubrebocas de alto rendimiento, ¿no? Si utilizan un HK, uno de estos de los NH95, de los HK95, estos KN95. chinos que se KN95, gracias. Sí. Los KN95 que se están usando mucho, ¿no? Con uno de esos es suficiente bien puesto que selle, que se vea que sella y eso. Si no, si van a utilizar otro tipo, como los cubrebocas quirúrgicos, usen un quirúrgico y luego pónganse uno de tela de doble o triple capa de algodón encima. Esta es la modalidad actual. Entonces, el cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados, que es tan importante y es un tema del que se habla tan poco en nuestro país, la ventilación de los espacios cerrados y desde luego la distancia entre personas. Estas son las tres claves para detener la propagación de los contagios de COVID-19 que se dan primordialmente por vía aérea, por aerosoles, por vía respiratoria. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. Y cuando se dice, es que la población de México no ha actuado bien, yo tiendo a no ser tan dura con la población porque sin duda hay mucha gente que ha hecho muy malas cosas y que es muy irresponsable, pero la verdad pienso que si estuviéramos en un país
en donde el gobierno siempre dio los mensajes correctos desde el principio, la gente hubiera entendido. No es que seamos los mexicanos necios por naturaleza, es que se nos han dado los mensajes equivocados. Cuando el mismo presidente de la República sigue hasta la fecha repitiendo que él no tiene que ponerse un cubrebocas porque sus expertos le han dicho que no es necesario, y después nos quejamos de que alguien en la calle no se quiera poner un cubrebocas, pues es que esa persona no ha tenido la información correcta. Entonces, yo creo que no hay que ser tan duros con la población. Cuando fue el presidente quien estuvo empujando, salgan, festejen, abrácense, vayan a su restaurante favorito. Cuando fue él mismo quien estuvo empujando esta narrativa, pues a mí se me cuesta mucho trabajo ser muy dura con la población, porque de haber tenido un mensaje correcto desde el principio, pues la población hubiera actuado mucho mejor, ¿no? Ahora, eso tampoco es excusa para que la gente sea irresponsable. Si ya están entendiendo los mensajes, síganlos. Necesitan usar cubrebocas, necesitan guardar distancia, necesitan ventilar esos espacios. Y si llegan a infectarse, esto es muy importante, si llegan a infectarse, tienen que tener el valor cívico y humano de hacer dos cosas: aislarse, primero que nada, aislarse para no infectar a otros, y dos, infórmenle a toda la gente con la que estuvieron en contacto que están contagiados, para que ellos tengan la oportunidad de aislarse también y no contagien. Esto es la forma como cortamos nuestras propias cadenas de transmisión. Eso es lo que podemos hacer nosotros, y debemos asumir esa responsabilidad y hacerlo realmente con el valor que se necesita para hacerlo correctamente. De acuerdo, doctor Moreno. Para finalizar, pregunta a la gente sobre la vacunación para los médicos, para los que están en esta primera línea de batalla. Incluso ahí me gustaría que nos detallara si es correcto que se vacune solamente a la primera línea de batalla o se vacunara al grueso de los médicos. Pregunta a la gente si ya fue usted también vacunado, porque sabe precisamente que está en esta línea también el doctor Rosete, también la doctora Lorian en su trinchera. Pero quiere la gente saber sobre ese tema particularmente, la vacunación a médicos, y cómo lo ha observado usted. Pues desafortunadamente la excusa ha sido esa: crear la sensación que los únicos que se tienen que vacunar como prioridad es esa famosa primera línea de enfrentamiento contra el COVID. Y todos los que trabajamos en salud sabemos que tenemos diariamente el riesgo de exponernos con alguien que tenga COVID. Estamos trabajando en hospitales, estamos trabajando en clínicas, en consultorios. Entonces, decir que únicamente la primera línea, pues es excluyente, más cuando algunos institutos nacionales de salud recibieron completamente la vacuna. Es decir, no solamente la primera línea, lo recibieron en forma completa. Desafortunadamente, nos falta unión en el gremio médico. Es algo triste, pero se tiene que decir también. Los médicos de instituciones privadas hemos sido, de alguna manera, excluidos, a pesar de haber colaborado con el gobierno para la atención de pacientes COVID, en el caso de mi hospital, y pacientes no COVID, que no podían ser atendidos por la Secretaría de Salud. Y a pesar de eso, no se nos ha dado la atención de ponernos a disposición una vacuna. Yo no estoy vacunado, el 60% de mi hospital no está vacunado, y bueno, pues sí, la primera línea, pero seguramente los que hablan de eso no han estado en un hospital, porque no saben lo que es estar continuamente recibiendo pacientes. Eso solamente ocurre en México. Es triste, pero así es. En México es el único lugar en donde se dijo nada más a la primera línea. Los demás, aunque sean trabajadores de la salud, pues quedan excluidos. Los hospitales privados no tienen el derecho a tener más que cierto número de vacunas. Es otra de esas cuestiones que uno no puede entender y no puede comprender, y que dan realmente frustración, coraje, rabia, y lo expreso, porque pues uno se siente discriminado. Soy un trabajador de la salud en un hospital privado, estoy discriminado y no recibo la vacuna del COVID que pueden recibir otros porque trabajan en un hospital público. Creo que todos los que buscamos es salud. Estamos recibiendo muchos comentarios y llamadas. Doctor Rosete, para irnos, su caso, su experiencia en el tema de la vacunación, porque también está en centros médicos. Cuéntenos. Pues como lo dijo el doctor Moreno, igual estamos en la misma situación. Yo creo que últimamente hemos sido más omitidos por parte del gobierno y somos invisibles.
porque a nuestro gobierno se le ha olvidado que el éxito que ha venido teniendo nuestro país en el sector salud consta de las dos formas, del sector público y del sector privado. Y tanto en la pandemia que ahorita nos está atacando como en otras cuestiones de salud, los dos hemos dado la batalla. A mí me parece importante señalar que a nuestro gobierno no le queda claro qué es la primera línea. A nosotros sí nos queda claro, porque la primera línea es aquel médico que ve o que tiene contacto con pacientes COVID, principalmente. Y el médico que existe en este país, en el rincón donde usted lo quiera ver, ve pacientes COVID, aunque lo quiera negar. La enfermera que se la pasa visitando domicilios o cuidando pacientes COVID desde su casa, tiene contacto. Y así nos vamos desglosando cualquier personal de salud. Eso es la verdadera primera línea y por eso se debe de respetar el Plan Nacional de Vacunación que ellos mismos propusieron, pero que no lo llevan a cabo. Parece ser que son muy selectivos con la aplicación de la vacuna y no están siendo honestos y justos con lo que se debería. Porque aquí lo importante es otorgarle salud a la población y aquellos que otorgan salud son los profesionales de la salud que deben de estar en la corriente para poder ayudar a las personas. Hoy les puedo decir que muchos médicos tienen miedo a contagiarse porque ya vamos para el año prácticamente sin recibir la vacuna. Se sienten indefensos, no se sienten con capacidad para atender un paciente. Por eso se abrió la modalidad de la telemedicina que a la actualidad ha tenido éxito por la misma situación. Nos evitamos contagiar nosotros, evitamos contagiar a los demás, evitamos que se haga más expansivo la onda de contagios. Yo creo que seguiremos dando la lucha, alzaremos la voz, no nos quedaremos callados porque también necesitamos unión en el gremio porque hace falta, unos ya la tienen puesta, otros no, pero debería ser en su totalidad que todos recibiéramos la vacuna para así poder dar el ancho en la salud de la población mexicana. Doctora Lorian Jiménez, le mando un abrazo y aprecio y ha estado con nosotros para todo el estado de Veracruz. Gracias, doctora Jiménez. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo de vuelta. Gracias por la invitación. Gracias también al doctor Moreno, el doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y a seguirnos cuidando. Y el doctor Héctor Rosete, también investigador y creador de la Unidad Básica de Prevención. Doctor Rosete, gracias. Un abrazo desde Jalapa, Veracruz. Muchas gracias. Cuídense todos y hay que seguirnos cuidando. Saludos a los tres. Gracias, muy gentiles en su tiempo los tres invitados que nos siguieron en esta transmisión especial de Oliva Noticias para todo el estado de Veracruz y el mundo a través de las redes sociales.